Segmento de capítulo 5. Convalescencia. Para cualquier caso de enfermedad que hemos visto, la etapa de convalescencia es de capital importancia, pues de ella depende la total recuperación. En el Ministerio de Curación Física, Interior o de Liberación sucede lo mismo. Cuando el Señor ha intervenido de manera asombrosa o milagrosa, la persona necesita una etapa de convalescencia para no recaer otra vez. He aquí algunas ideas de lo que entendemos por convalescencia. A. La vida sacramental. La persona que ha recibido una curación de parte del Señor necesita un alimento especial y tonificante que Dios nos ofrece a través de los sacramentos. Incluso hablamos de la vida sacramental porque es vida y vida divina la que se comunica a través de ellos. No es posible prescindir de los sacramentos si se quiere una recuperación total. La oración. La oración es el contacto directo con la fuente de la salud. El contacto con el Señor es más importante que el suero o el oxígeno para un enfermo. Si rompemos este conducto, nos exponemos a perder algo más valioso que la salud física o interior. La oración es una comunión de amor. C. Lectura de la palabra. La palabra de Dios purifica, Juan 15:3, y sana. Ni lo sano hierba, ni emplasto alguno, sino tu palabra que todo lo sana. Sabiduría 16:12. La escritura leída y orada con fe es más eficaz medicina porque es palabra de vida eterna. Juan 6:68. La comunidad. Algunas veces se pierde el fruto de la sanación integral porque la persona se aísla y no se integra a la comunidad. Es más, podemos afirmar que Dios quiere que esté sano en su totalidad, el cuerpo de su Hijo y no solo algunos de sus miembros. La sanación completa se da a medida en que vivimos el ministerio de ser el cuerpo de Cristo, comunidad de fe y amor con la esperanza de la patria definitiva. El servicio. Todos buscamos la felicidad, por eso queremos la sanación. Sin embargo, la sanación completa la encontramos en las bienaventuranzas de Cristo Jesús. Jesús nos ha dado una regla de oro para ser felices. Hay más alegría en dar que en recibir. Hechos 20:31. En la medida en que salgamos de nosotros mismos para darnos a los demás, alcanzaremos la perfecta sanación. Cuando Jesús liberó a María Magdalena de 7 demonios, siguió una larga etapa de convalescencia hasta su recuperación total. Si nos damos cuenta, María Magdalena tuvo estos 5 puntos antes enunciados. Capítulo 6. La liberación. Existe un campo tan misterioso y delicado como real, la acción del demonio en el mundo y en las personas. Jesús habla a menudo de este tema y frecuentemente lo encontramos enfrascado en una lucha contra Satán y sus poderes que dominan el mundo. Es más, una de las pruebas que Jesús mismo ofrece de su mesianismo es la expulsión de los demonios. Si por el dedo de Dios yo expulso los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. Lucas 11:20. También véase Mateo 8:16, Lucas 7:21. Jesús venció con su muerte al príncipe de las tinieblas y por su resurrección fuimos trasladados al reino
de su amor. Pedro, Hechos 10:38, resume la obra mesiática de Jesús en 4 puntos. Ungido con el Espíritu Santo y con poder, pasó haciendo el bien, curando, librando a todos los oprimidos por el diablo. En esta síntesis encontramos perfectamente integrado el ministerio de liberación. No es un ministerio aislado, sino que encaja en el contexto de evangelización. Lo realizan personas ungidas por Dios con el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Además, no es cuestión solo de echar fuera a los demonios, sino de hacer el bien al máximo bien. Dejar la salvación actuante en la persona y en la comunidad. Los apóstoles fueron enviados a evangelizar y también a expulsar demonios. Mateo 10:7-8. Y volvieron gozosos porque éstos se les sometían. Lucas 10:7. Sin embargo, hay personas que piensan que afirmar la existencia y la acción del demonio es fundamentalismo bíblico o retomar ideas medievales. No es que me interese proclamar y dar a conocer a Satanás. Lo que intento es que el mundo conozca y ame a Jesús. Pero Satanás es el gran enemigo de Dios que obstacula nuestro encuentro con el Señor. Si vivimos en la ignorancia y desconocemos la clase de mentiras que Él siempre usa, no podremos estar prevenidos para repeler su ataque. El Papa Pablo VI, en su célebre discurso del 15 de noviembre de 1972, decía: una de las principales necesidades de la Iglesia de hoy en la defensa del maligno se llama demonio. El mal no es mera ausencia de algo, sino un agente efectivo en un ser vivo y espiritual, pervertido, perverso y pervertidor. Está en contra de las enseñanzas de la Biblia y de la Iglesia, rehusarse a admitir tal realidad. Aquí conviene aclarar que el Padre Nuestro termina pidiendo: líbranos del malo, no solamente del mal, como generalmente se traduce, Mateo 6:13. La gran victoria de Satanás, comenta el Padre Salvador Carrillo, doctor de las Sagradas Escrituras, es que ya no creamos en el poder en él, porque así le permitimos actuar con toda libertad. La Biblia habla poco del demonio. En el Antiguo Testamento casi no aparece. Después de la venida de Jesús, vuelve a disminuir su influjo, no volviendo a aparecer sino en pocos textos. En los Evangelios, ante la presencia salvífica de Jesucristo, donde reactiva su acción y se revela su presencia, ¿qué de extraño tiene, pues, que ahora que estamos viviendo esta manifestación poderosa de Cristo, se desencadenen las fuerzas del mal como sucedió durante el ministerio de Jesús? Insistimos en que la acción diabólica no debe ser nuestro centro de atención. Es simplemente sintomática, signo de que Jesús está actuando poderosamente entre nosotros. Jesús vino a liberarnos del poder del príncipe de este mundo y ganó la batalla en la cruz. Satanás está derrotado. Por esto, a veces se enfurece por estar atado. Jesús ya aplastó la cabeza del enemigo. Véase también Génesis 3:15. Hay quienes proclaman e incluso exageran el poder, la acción de Satanás, atribuyéndole todo lo malo, cualquier dificultad y toda enfermedad. Ven diablos por donde quiera y quieren exorcizar cualquier catarro. Este es el otro extremo, olvidando que los enemigos del alma son también el mundo y la carne.
A Satanás le gustan las dos cosas, o que lo ignoremos o que le demos el papel principal de la obra. Su acción se manifiesta de tres formas: la opresión y la obsesión, que son las más generalizadas, y la posesión, que es poco frecuente. La opresión. La opresión es la acción de Satanás sobre los cuerpos o las cosas, por ejemplo, ruidos en la noche, cosas que se mueven, luces que se apagan, voces, ciertas enfermedades raras que no tienen explicación médica, etc. Se trata de acciones exteriores. Un obispo de Caribe me envió a su prima que sufría cierta enfermedad muy extraña. Oramos y el Señor la liberó. Luego me pidió que fuera a su casa porque sucedían cosas raras. Le respondí que no iría. Para eso tenía a su primo obispo. Le dije que le pidiera bendecir su casa. Al ir el obispo a bendecir el hogar, cesó el problema. Fue todo muy sencillo porque para Jesús todo es sencillo. Nosotros dividimos los problemas en fáciles y difíciles, pero para Jesús todos los problemas son fáciles. Si no, no sería el Señor. Recuerdo otro caso muy importante. Un hombre llamado Julio Núñez no podía caminar y gateaba como un animal. El Señor lo curó en una asamblea de oración. Fue tan impactante su curación que daba testimonio en todas partes. En una ocasión, una señora lo reconoció y le preguntó: ¿No eres tú el tullido? Sí, pero el Señor ya me enderezó. Incluso lo invitamos varias veces a acompañarnos, testificando en diferentes retiros la maravillosa curación que había recibido. Un año después, el párroco San Francisco de Macorís nos pidió organizar un retiro carismático. Invité a Jesús Núñez, pensando que su testimonio sería más fuerte por ser miembro de esta parroquia. Al llegar y preguntar por Julio, se me acercó una señora muy triste. Padre, a Julio le volvió la cosa esa. Sí, padre, no puede caminar y anda otra vez a gatas. ¿Desde cuándo anda así? Desde hace 5 días. Mandé que fueran a buscarlo y lo trajeron a caballo. Comenzamos a orar pidiendo su curación. Yo le decía al Señor: Señor, no puedes quedar mal aquí. ¿Qué es la parroquia de Julio? Pero el Señor no lo sanaba. Entonces comenzamos a orar en lenguas y me vino a la mente como un flechazo espíritu de enfermedad. Con voz imperativa dije: Espíritu de enfermedad, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas y dejes libre a este Hijo de Dios. Te mando en el nombre de Jesús que te vayas a los pies de Jesús para que disponga de ti. Y te prohíbo que vuelvas a molestarlo, porque es Hijo de Dios y nada en él te pertenece. Julio sintió un escalofrío. Luego, con toda sencillez, se levantó y comenzó a caminar. Satanás lo estaba oprimiendo para que no diera el testimonio de su curación, pero Dios es más inteligente. Y restablecido Julio, su testimonio fue doble: su curación y sobre todo cómo Dios lo había librado de esa opresión. En la oración en lenguas el Señor vino en ayuda de nuestra debilidad y nos dio su discernimiento carismático para señalárnoslo lo que le pasaba a Julio. Sufría de un espíritu de enfermedad. Esto puede parecer extraño a los que no han leído el Evangelio, pero allí encontramos un caso muy parecido. Había una mujer a la que un espíritu tenía enferma por 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderecharse. Lucas 13:11. Jesús hizo una liberación cuando le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. En los Hechos de los Apóstoles consta que la gente llevaba a los enfermos y atormentados
por los espíritus con los apóstoles. La obsesión. Llamamos obsesión a la influencia de la acción del enemigo sobre la mente de las personas. Si la opresión se manifiesta en lo exterior y material, la obsesión se manifiesta en el interior. Existen personas atormentadas por tremendas obsesiones sexuales, ideas de suicidio, espíritu de blasfemia, autodestrucción, desprecio, sentirse indigno de perdón de Dios, etc. En estos casos, a veces la causa no solo es física o psicológica, sino que están atormentadas por una obsesión que las esclaviza, no teniendo fuerza para salir victoriosas. Podría decir que la obsesión se parece a una tentación, pero en lugar de ser pasajera, es permanente, además de tener una fuerza e intensidad que va más allá de nuestras capacidades humanas para vencerla. Un día en México me llevaron a una mujer que llevaba muchos años sufriendo cosas muy extrañas. Oramos por ella y le pedimos que nos acompañara a la recitación del Padre Nuestro, pero ella no podía decir perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Tenía un gran rencor en su corazón porque un enemigo, para vengarse, echó sobre su persona un maleficio. A raíz de eso, comenzó a sufrir mucho y a odiar a ese hombre. No era un simple resentimiento, sino una verdadera esclavitud que la mantenía atada. Oramos por su liberación del odio, pero no había resultado alguno. Me acordé que aquel joven al que los discípulos no habían podido liberar de las ataduras de Satanás, lo llevaron donde Jesús. Nos acercamos al sagrario y le pedimos a Jesús que le liberara por su sangre preciosa. El Señor actuó inmediatamente y la liberó del espíritu de brujería y de rencor. Por primera vez en mucho tiempo pudo recitar completo el Padre Nuestro. En República Dominicana había un hombre casado con una mujer joven. Tenía 2 hijos. A pesar de todo, él no podía dejar de tener relaciones sexuales con prostitutas. Era un deseo superior a sus fuerzas, que no podía dominar. Se esforzaba, pero no le daba resultado. Entonces hicimos una oración de liberación por él, y no hubo resultados, hasta que comprendimos que solo estábamos ocupándonos de expulsar al espíritu impuro, y al evangelizarnos, el Señor hizo su obra completa y fue liberado de esta obsesión. En Quebec vivía una religiosa que cuando se acercaba a comulgar en su mente comenzaba a correr una grabación llena de blasfemias. Ella lloraba y sufría mucho por eso. Habló con su confesor y éste le aconsejó que rezara mucho a la Virgen María, pero no penitencia ni ayunos le dieron resultados, pues todo aquello continuaba. Un día, un sacerdote carismático de esta ciudad visitó el convento y oró por ella, para que fuera liberada por ese espíritu de blasfemia. Ella fue restablecida completamente gracias a esa oración. En el Nuevo Testamento encontraremos diferentes clases de espíritus que vale la pena conocer. El espíritu inmundo o impuro, que es más frecuente. Mateo 12, 43. Marcos 1, 23, 26, 27. 3, 11. 5, 2, 8, 13. 7, 25. Lucas 4, 33, 36, 6, 18, 8, 29, 9, 42, 11, 24. Espíritu mudo. Marcos 9, 17. Espíritu sordo y mudo. Marcos 9, 25b. Malos espíritus. Lucas 7, 21. Hechos 19, 12. Espíritus malignos. Lucas 8, 2. Espíritu adivino. Hechos 16, 16. Espíritu del mal.
Efesios 6, 12. Espíritus engañadores. 1 de Timoteo 4, 1.